El día de hoy vamos a hablar sobre una de las teorías postestructuralistas, en este caso es el psicoanálisis. Como pueden ver, estos son algunos de los conceptos que vamos a tratar en el video sobre el psicoanálisis. Para abordar el tema del psicoanálisis es necesario comenzar por qué es esto. Entonces, el psicoanálisis es el análisis del inconsciente. En un principio, este era un método terapéutico para liberarse de traumas. Luego se sustituyó por un método llamado asociación de ideas, donde se empleaba el hipnotismo y el sueño para verbalizar los temores y traumas más profundos de los pacientes. Es interesante también que el psicoanálisis estudia las raíces del deseo, a lo que Freud le llamará pulsiones, los cuales son estímulos provenientes de la parte más profunda de nuestra psique. Bueno, en las doctrinas del psicoanálisis está presente Sigmund Freud y también hay otros dos personajes muy importantes, Carl Gustav Jung y Jacques Lacan. Entonces se dice que Jung era el seguidor más destacado de Freud, sin embargo él se separa del maestro debido a ciertas discrepancias doctrinales, sobre todo debido a las reservas que suscitaba en Jung la teoría freudiana del origen sexual de la neurosis. Entonces Jung siguió utilizando el psicoanálisis, aunque él prefería hablar de la psicología analítica o de psicología compleja, pero su interés fue desviándose cada vez más hacia el ámbito de la antropología, de las religiones comparadas y de las tradiciones. Jacques Lacan, según Isabel Paradiso, dice que intenta reconstruir el psicoanálisis freudiano. Y Galton dice que es un intento de reescribir esta teoría freudiana para aquellos que estudian y se interesan por las cuestiones relativas al sujeto humano, su lugar en la sociedad y sobre todo sus relaciones con el lenguaje. Bueno, ahora proseguimos a hablar sobre Freud y su teoría acerca de la estructura de la personalidad. Entonces, para Freud, la psique está formada por una serie de sistemas que se relacionan entre sí, entre los cuales podemos encontrar al inconsciente, el preconsciente y el consciente. En el inconsciente, él afirma que es donde podemos encontrar las pulsiones innatas o instintos, así como los deseos y recuerdos reprimidos que tratan de volver a la conciencia. Entonces, de acuerdo a las pulsiones innatas, en el libro se afirma que es la carga energética que mueve a un sujeto hacia un propósito, y las podemos distinguir de dos formas, que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Bueno, la primera está relacionada con el conservar y prolongar la vida. Es por eso que se relaciona con los instintos sexuales y con la autoconservación. Mientras que el segundo término, es decir, las pulsiones de muerte, hacen referencia más al reposo y a la eliminación de las tensiones. Bueno, eso en cuanto a las pulsiones innatas. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, en el inconsciente también encontramos lo que son deseos y los recuerdos reprimidos que tratan de volver a la conciencia. No obstante, hay algo que se los impide, y eso es la censura. Y la censura es la que se encarga de deformar esos deseos para que así puedan tener lugar en la conciencia. Indagando un poco más, encontré esta definición que nos ayuda a entender como el propósito de la censura. Entonces, lo leeré. El fin de la censura es enmascarar los contenidos de los deseos inconscientes a fin de que sean irreconocibles para la conciencia. Esto lo vamos a profundizar más adelante, y esto lo podemos evidenciar en la literatura. Posteriormente encontramos al preconsciente. Este es una especie de almacén en donde encontramos recuerdos y los conocimientos de pronto que no usamos muy a menudo o que no han podido pasar a la conciencia. Precisamente aquí es donde encontramos un segundo tipo de censura. Este es diferente al primero, ya que pues este no cumple con la función de deformar, sino que es más bien selectiva. Es decir, su función principal es evitar que pensamientos o preocupaciones que pueden ser perturbadoras desvíen nuestra atención. Finalmente, encontramos al consciente, que es quien recibe la información de nuestro entorno exterior, así como del interior.
La serie de Netflix, Stranger Things, supongo que la mayoría lo ha visto, se muestran dos mundos, como el mundo subterráneo y el mundo normal, en el que pues todos estamos. Se puede ver desde el punto de vista del inconsciente. El inconsciente es todo lo que está oculto, lo que no podemos ver a simple vista, pero pues Will, uno de los personajes principales, resulta estancado en este mundo y pues es atormentado por el Demogorgón y todos los monstruos que viven allí. Sin embargo, él seguía en el mundo real, por decirlo así, pero pues estaba bastante ido, no respondía igual, no era el mismo prácticamente. Esto también lo podemos relacionar desde el punto de que si el inconsciente está presente, resurgen los miedos y pueden afectar al mundo o más bien al estado normal de una persona. Y pues también se puede asociar con el inconsciente colectivo que vamos a mencionar más adelante. Ahora bien, las defensas inconscientes son operaciones que resultan positivas para el sujeto, pues actúan sobre los recuerdos que pueden ser nefastos para el individuo. Entre ellos encontramos la represión, que es donde el sujeto intenta mantener en el consciente ciertas vivencias o sentimientos para alejarlos de dicho sufrimiento. Otro puede ser la proyección, que es cuando se localiza en otro ser las pulsiones o los miedos, pero se rechazan por completo, como lo podría ser la paranoia. El siguiente es la transferencia, que en muchos casos puede confundirse con el anterior, con la proyección. Sin embargo, en este los miedos y las pulsiones se traspasan a la persona que atiende el caso, como lo puede ser un psiquiatra o un psicólogo. Ahora hablamos de la sublimación, el cual es una defensa que consiste en desviar hacia un fin no sexual lo que nace de la pulsión sexual. Esto pasa a ser un impulso a hacer actividades sociales o morales, por ejemplo, la creación artística o la investigación intelectual. Entonces, digamos que no hay nada malo en hacer una pintura, es algo normal dentro de la sociedad, pero puede que allí se oculten estas pulsiones, no están expuestas o pues no están de forma explícita. Ahora, la disociación es la sensación de separarse de su propio cuerpo o identidad porque ciertas identidades o eventos desencadenan pensamientos dolorosos, como en ese momento, por ejemplo, de la vida de un niño, cuando su madre lo golpea constantemente, pues él empieza a hacer o actuar como alguien que no es, solo para ocultar esos recuerdos, dado que esta personalidad o pues esta parte de él lo hace recordar esta situación. Freud, en la estructura de la personalidad, localiza también esos tres conceptos. El primero es el yo, que representa los intereses, la realidad que vive la persona y es intermediario de las decisiones entre ello y el superyo. El superyo, el segundo, es la interiorización de todo lo aprendido. En ello entra lo que son las normas de casa, los sociales, y estas pues obviamente son las que nos exigen y también nos prohíben muchísimas cosas. Y por último está el ello, que vendría siendo la parte donde guardamos todos nuestros deseos y placeres más profundos de la vida y también los que tenemos como una especie humana. Ahora bien, para ejemplificar un poco lo que viene siendo el psicoanálisis, escogimos estas dos cintas con el fin de entender un poco más de qué se trata. En la película del sexto sentido, desde la primera escena logramos ver el preconsciente, pues el doctor, al tener remordimiento de no haber ayudado a un paciente que lo necesitaba, lo llevó a buscar a alguien más para ayudarle. En ese caso fue Malcolm, el protagonista de la película, el cual era un niño que lograba ver fantasmas y todas las formas horribles de sus muertes. También vemos que en toda la cinta queda muy claro en cómo se comporta el inconsciente. Pues vemos como Malcolm, el protagonista, se ve agobiado, asustado al saber que puede ver muertos y fantasmas que nadie más ve. Al ser estos sus traumas más profundos, trata de sacarlos a través de su nuevo doctor, y es allí donde veríamos el principio de transferencia anteriormente mencionado. Este libro de Stephen King, Doctor Sueño, habla sobre un niño que solía ver figuras monstruosas a causa de su experiencia en el Overlook, el hotel que aparece en El Resplandor, otro libro. En este hotel se encontraban todas estas figuras y pues se convirtieron en un martirio para este niño. Pero un día él decide ocultar todos estos monstruos en cajas y los remite pues a la parte del inconsciente. Sin embargo, esos traumas, pues estos monstruos seguían allí, pero pues
estaban ocultos. Entonces esto se puede relacionar como que cuando Dan era niño se encuentra en el yo, los monstruos que constantemente pues querían salir, es el ello, y el super yo es cuando Dan decide ocultar el ello y adaptarse a la sociedad y ajustarse pues a las normas y autoformarse. Asimismo, Freud habla de los principios fundamentales de la psique, los cuales son el principio de placer y el principio de realidad. El primero trata de buscar siempre lo placentero y de evitar la ausencia de ello. Por otro lado, el principio de realidad se opone a estos placeres, ya que hace que estos se adapten a las normas del mundo exterior o a las leyes morales. Listo, ahora está el complejo de Edipo. Se dice que es una consecuencia de la triangulación padre-madre-niño. Consiste en amar al progenitor del sexo contrario, es decir, la madre, y se desea la desaparición, bueno, simbólicamente hablando, del propio sexo, el padre, por ser considerado rival por el amor y atención del progenitor del sexo opuesto. Allí es donde nos podemos remitir a la historia de Edipo Rey, donde el cual habla sobre que este rey se casa con su madre pero no sabía que era su madre y asesina a su padre por ser rival de su amor. Aunque Freud creía que el complejo de Edipo se daba igual en los niños que en las niñas, Jung creía que en el caso de las niñas se presentaba el complejo de Electra. Bueno, entonces allí es donde aparece la amenaza de castración. Como el niño y la niña tienen diferencias anatómicas, el niño piensa que la niña ha sido castrada y pues teme que le pase lo mismo y que su padre lo castre por deseos incestuosos. Allí es donde se supera este complejo, dado que se lleva a cabo cuando llega la amenaza de castración como castigo, el niño se ajusta al principio de la realidad y reprime sus deseos incestuosos. En el caso de que este complejo no se supere, el niño puede quedar incapacitado, según Freud, para el papel de padre y coloque la imagen de la madre por encima de cualquier otra mujer, acto que lo puede guiar a la homosexualidad, pues ninguna mujer resiste la comparación con la madre. Ahora vamos con el complejo de Electra. Es un término que es utilizado por Carl Gustav Jung. La niña, al considerarse inferior por el hecho de que está castrada, se aleja de su madre y se propone a seducir al padre, pero al saber que no va a ser posible, vuelve a su madre para identificarse con su papel. Entonces aquí es como la parte femenina del complejo de Edipo, y ya no se habla del niño y su amor hacia su madre, sino se trata sobre el amor de la niña hacia el padre. Pues cabe aclarar que este amor no es como pues amor de hijo hacia los padres, sino es más un deseo incestuoso. Otros conceptos importantes son el narcisismo, la fijación y la regresión. El narcisismo es representado por el amor propio, es donde el niño explora y ama su propio ser y su cuerpo, es decir, concentra toda su energía sexual o libido en sí mismo. La segunda es la fijación, que es una fase que, como lo indica su nombre, es ligarse a personas o representaciones psíquicas de los objetos. Y por último tenemos la regresión, que es un concepto que permite huir del presente y volver a recuerdos de fases ya superadas, como por ejemplo un fumador que busca el placer oral porque quizá de pequeño la etapa de la lactancia no fue fructífera. Con lo que respecta a lo siniestro, Freud se basa en los cuentos de Thea Hoffmann, donde un hombre de arena les arroja arena en los ojos a los niños hasta que los hace salirse de sus cuencas y se los lleva a sus hijos, que parecen lechuzas, para que los picoteen. Esto se les contaba pues a los niños que se portaban mal, y Freud, al analizar esto, demuestra cómo esta leyenda obsesiona al protagonista desde su infancia y lo acompaña hasta siempre, todo el tiempo. Incluso Freud comenta que puede ser hasta la causa de su muerte, y esta obsesión reaparece en un momento en el que el personaje ya es adulto o incluso puede estar a punto de casarse. Aquí es donde se remite a algo que pertenece al pasado y aparece de nuevo de forma inesperada. Entonces, primero Freud piensa que el maestro de lo siniestro es Hoffmann, pero al acercarse a otros ejemplos, llega al tema del doble. Entonces, Freud vincula el tema del doble con la evolución de la personalidad. Entonces, llega un momento donde el yo se desdobla en dos infancias, y una de ellas sirve a la autoobservación y la autocrítica, es decir, la conciencia, y funciona como censura psíquica, mientras que la segunda, el cual es el doble, queda reservada para todas las posibilidades de nuestra existencia que no han hallado realización
y que la imaginación no se resigna a abandonar, es decir, que todas las aspiraciones del yo que no pudieron cumplirse y el doble pertenece al inconsciente. Entonces un ejemplo de esto es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cual uno de ellos es el doble y pues cumple todos sus impulsos mediante esta personalidad que está oculta hacia los ojos de la sociedad. Allí no hay moralidad, no hay ética, no hay nada y se basa más en los impulsos. Entonces cuando Jekyll se entera de esto, pues cae en cuenta que es él físicamente, pero no es él como personalidad, como ser. Entonces Freud considera que lo angustioso es siempre algo reprimido que retoma inesperadamente, de acuerdo con la tesis freudiana. Entonces, de modo que lo siniestro no es algo nuevo, sino algo viejo que regresa, y para que algo del pasado regrese como siniestro, tiene que haberse producido antes una represión. Entonces, esto se ha querido controlar, esconder la angustia primera frente a la muerte, pero no se ha conseguido del todo y esto causa lo siniestro. Lo siniestro en la literatura, esto requiere de un examen por separado. Primero porque su variedad es mayor que en el caso de lo siniestro vivencial y sobre todo porque no sea un requisito básico que si se da en lo vivido como siniestro, que se llegue a dudar de si lo increíble superado no podría ser posible en la realidad. Allí pueden aparecer seres sobrenaturales, como por ejemplo demonios, espíritus, eh, y no se causa ningún efecto siniestro porque lo único que hace es marcar convenciones de una realidad poética. Otra cosa distinta sucede si el poeta decide situarse en el terreno de la realidad común, ajustarse a las leyes de la realidad y no a las que él mismo inventa. También puede usar recursos como el suspenso durante un largo tiempo respecto a cuáles son las convenciones que rigen en el mundo por él adoptado. Entonces se puede también o bien en esquivar hasta el fin con arte y astucia una explicación decisiva al respecto. Dice Freud acerca de que la ficción crea nuevas posibilidades de lo siniestro que no pueden existir en la vida real. Entonces un ejemplo de esto es El gato negro de Edgar Allan Poe. Aquí hay varios aspectos que marcan la realidad y la ficción. Entonces la realidad, el alcohólico loco que llega a hacer cosas horribles como quitarle un ojo a su amado gato, y la ficción, donde aparece otro gato que tiene una marca que se parece a la horca, dado que el protagonista ahorcó a Plutón, el primer gato, y que este animal lo delataría con la policía con respecto al asesinato de su esposa. Entonces, sin embargo, aquí se puede basar más como en la parte real, la parte vivenciada, dado que primero Poe era un alcohólico, entonces se ajusta como a su realidad y a la realidad de muchas otras personas. Y dos, no hay figuras irreales como fantasmas o monstruos. Entonces digamos que todo lo podríamos ver. Hablando de otro de los precursores, como lo es Carl Gustav Jung, nos otorga otros dos conceptos importantes. El primero es el inconsciente colectivo, que es como especie de una recopilación de toda la experiencia de la humanidad. Muy relacionada a este encontramos los arquetipos que están relacionados con el concepto anterior. Estos arquetipos son motivos que se repiten en sueños, traumas o hasta en la misma realidad, como lo podría ser la representación del padre o una princesa que no la deja casarse por amor, o simplemente el sabio que encontramos en todo cuento, que ayuda al héroe a reubicarse. Entonces, estas son figuras que por siglos han perdurado y pueden ya sea causar problemas o solucionarlos. Lacan también habla de la fase del espejo. Él dice que esta fase se da entre los 6 y 18 meses de la vida del niño, y es el momento en el que él construye su yo o su identidad a partir de las semejanzas que él ve en el otro. Es decir, un niño, al darse cuenta que comparte ciertos rasgos con su papá, lo ve como un ejemplo de lo que él debe ser. Por eso, el niño que está parado frente al espejo es el significante y lo que él ve en el reflejo, en este caso su papá, es el significado, lo que él quiere llegar a ser. Es así que el niño reconoce que su identidad
se forma a partir de las semejanzas y diferencias que tiene con los otros. Es por eso que entra en el orden simbólico, ya que adquiere un lugar en la sociedad a partir de esos reconocimientos que él hizo. Para finalizar, en cuanto a literatura y psicoanálisis, existe una relación muy estrecha, pues el arte es el medio entre el mundo real y la fantasía, en este caso la literatura. La ciencia del psicoanálisis en la literatura radica en 4 aspectos. El primero se basa en el proceso de creación. El segundo va arraigado a lo que significa para el autor. El tercero lleva más a la parte simbólica y como tal el contenido del texto. Y el último, la relación, que haya una conexión con el lector tanto de contenido como en la parte estética. En la literatura psicoanalítica se usa el término de fantasía, el cual es definido por Viñas-Piquer como la realización imaginaria y deformada de un deseo del sujeto. Esto está relacionado con la censura, ya que como mencionábamos anteriormente, la censura se encarga de deformar aquellos deseos del inconsciente para que así puedan tener lugar de una forma disfrazada en el consciente. Y esto, según Freud, es lo que nosotros podemos presenciar en la literatura. No obstante, Freud usa este término para señalar que la fantasía es un mundo creado separado del real y controlado únicamente por el sujeto. Es por esto que él lo relaciona con la actividad de jugar, puesto que el niño al momento de jugar hace uso de elementos externos que lo ayudan en la creación de ese mundo, algo muy parecido a lo que hace un poeta. Aunque para Freud las fantasías del adulto son diferentes, ya que tienen que ver con los deseos inconfesables. Es así como aparece el simbolismo, el cual puede enmascarar 2 significados. Finalmente se habla del término la catarsis, el cual según Freud sirve para liberar tensiones y para conseguir alivio. Esta puede ser muy beneficiosa para los autores, ya que por medio de la escritura pueden canalizar todos esos deseos del inconsciente que aún no han podido tener lugar por diferentes razones. Se habla de la formación de compromiso, donde se consigue satisfacer el deseo y las exigencias de las defensas. Es decir, que se habla sobre un tratado entre estas dos. Entre las principales manifestaciones de la formación de compromiso se cuenta el sueño, el síntoma y la obra literaria. Entonces Freud relaciona la creatividad artística con la relación de deseos inconscientes y con la compensación de frustraciones internas y estudia los mecanismos de la creatividad poniéndolos en relación con los mecanismos que actúan en los sueños y en los síntomas psiconeuróticos. También es importante tener en cuenta el concepto de sublimación, el cual es un mecanismo de defensa del yo, y que permite estudiar algunas actividades humanas aparentemente desligadas de la sexualidad, pero tienen un origen pues, de la pulsión sexual. Para Freud, nuestra cultura descansa totalmente en la corrección de los instintos. Los sexuales son desviados a veces hacia actividades de otra naturaleza como el arte, aunque conservando toda su intensidad. Aquí es donde el principio de placer entra en controversia con el principio de realidad y se subliman para orientarlos hacia un fin de mayor valor social. A través de la obra, el poeta puede conseguir satisfacer sus deseos inconscientes y en el libro de Viñas-Piquer se menciona como una analogía el cual es que es como un niño en su juego, entonces crea su mundo a su medida y proyecta en él sus sueños. La crítica literaria psicoanalítica habla de los aspectos biográfico-empíricos del autor, pero también relaciona todo en su mundo interno, entonces sus deseos, sus fantasías, sus sentimientos, etc. Hay que señalar que la crítica psicoanalítica es siempre psicoanálisis del autor, aunque el texto sea el principal punto de partida de la investigación y se conciba como el conjunto de síntomas que permiten llegar hasta el inconsciente de su creador. Ahora, con lo que respecta al lector, la crítica psicoanalítica ayuda al lector a comprenderse mejor a sí mismo a través de la comprensión de un sujeto que es su semejante. Entonces importa tanto conocer las necesidades internas que llevan al escritor a escribir como las que llevan al lector a leer. Entonces lo que es prácticamente lo mismo,
interesa saber por qué el escritor escribe lo que escribe y por qué el lector lee lo que lee y por qué experimenta un afecto determinado durante la lectura. Entonces, según Freud, por medio de la obra literaria, el inconsciente del escritor comunica con el del lector. Este, al leer, reconoce sus propias fantasías en las expresadas por el autor y logra así una descarga emocional y una liberación de sus tensiones internas. Este no tiene que sentirse avergonzado por nada, dado que es otro, el poeta, quien expresa fantasías. Entonces Freud recupera el concepto aristotélico de la catarsis y afirma que el placer estético está relacionado con una liberación de tensiones y con su consiguiente alivio. Pero la catarsis solo se produce si antes se ha producido la identificación del lector, o bueno, del espectador, con algún personaje de la obra. Entonces, si se encuentra esta identificación, el lector o espectador pues llega a sentir lo que siente el personaje, vive y sufre con él. Pero hay que tener muy en cuenta que pues el lector sabe que es a otro, al personaje a quien le suceden las cosas, y por lo tanto su seguridad personal no resulta amenazada.